muy feliz sábado de tarde ya. ¿Cómo estuvo el receso, el descanso? Espero que haya estado agradable, que hayamos podido descansar un momento. Vamos a orar. Los quiero invitar a orar. Bendito Padre que está en el cielo, gracias Señor, le damos por esta oportunidad de estudiar en su palabra temas importantes como la salud emocional. Suplicamos, Señor, su presencia, la compañía del Espíritu Santo, para que, además de entender y adquirir algo de conocimiento, Señor, podamos también aplicar. Denos la fuerza de voluntad, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes una breve historia, un testimonio, algo que me ocurrió ayer. Y resulta que dentro de mis labores en el trabajo que yo realizo, me piden hacer entrevistas para contratar a los profesores, por ejemplo, en los colegios, y a cualquier persona que tenga que ser contratada para las distintas funciones en un colegio. Entonces, dentro de esa tarea, ¿no? Ayer me tocó entrevistar a una persona que no es adventista, y lo primero que me dice, tengo a las 11 que estar desocupada porque a las 11 hospitalizan a mi esposo. Y le pregunté el nombre del esposo y le dije, vamos a orar por tu esposo. Entonces escribí ahí un mensaje para orar por el esposo porque a las 11 se hospitalizaba. Y cuando le dije eso, me dijo, muchas gracias, me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá es adventista y mi mamá se bautizó en pandemia. Y resulta que mi mamá, me dice, era católica. Ella hizo la primera comunión, hacía catequesis y además de eso iba a un hogar de niños y ayudaba ahí a los niños. Entonces, resulta que, me dice mi mamá, a pesar de todo eso que hacía, ella vivía con una tremenda depresión. No quería salir de la casa, no quería salir de su pieza, estaba toda oscura, lloraba todos los días, no quería comer. Y eso le pasaba, me dice, estando en la iglesia católica. Lo que no le pregunté es cómo conoció a la mamá la iglesia adventista. Ya ese detalle no lo conozco, pero sí me dijo que la mamá había cambiado y había salido de su depresión gracias a que había conocido el adventismo, porque ustedes me dicen son muy alegres, siempre tienen una sonrisa en el rostro, y mi mamá ahora es una persona alegre y diferente. ¿Y por qué les cuento este testimonio? Porque nos podemos dar cuenta una vez más cómo es importante para nuestra salud mental la oración y la confianza en Dios, que es uno de los remedios naturales, que nosotros de hecho le decimos remedios, pero cuando uno consume un medicamento, cuando está enfermo. Y lo que el Señor nos dejó a través de estas 8 prácticas, ¿cierto? No son para recuperarnos de una enfermedad, más bien son para prevenir una enfermedad. Sin embargo, nosotros igual los utilizamos, o a veces no los utilizamos, ¿cierto? Tenemos esa posibilidad de decidir qué hacemos con estos 8 elementos. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos constantemente una mesa que se mueve porque está 1 milímetro coja? ¿Qué pasa con ese ruido constante? Es molesto. Entonces, cuando una de nuestras 4 patitas, le digo yo, de nuestra mesa, que es nuestro ser integral, está coja, aunque sea 1 milímetro coja, eso genera un malestar general. Entonces resulta que hay muchos estudios que hablan sobre espiritualidad. Por ejemplo, en términos generales, espiritualidad en un grupo de mujeres con cáncer de mamas. Se hizo un estudio y se puso, ¿cierto?, en observación a un grupo de mujeres que sí tenía una creencia versus un grupo de mujeres que no creían en nada. Y el estudio indicó de que la recuperación de las mujeres que sí tenían una fe o una creencia
se recuperaron más rápido y su estado de ánimo era mejor y su bienestar general era mucho mejor que el otro grupo. Entonces podemos ver nuevamente cómo hay una correlación entre creer en Dios y la salud mental. Y que por supuesto la salud mental también afecta nuestra salud física. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros o cuando alguien recibe una mala noticia sobre salud, un diagnóstico que es poco alentador, exacto, gracias. Un diagnóstico poco alentador, con poca probabilidad de vida. Finalmente, la persona que recibe ese diagnóstico, su salud mental se deteriora tanto, la tristeza lo embarga tanto a tal punto de que esa persona se va apagando, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes un versículo, a ver si alguien me ayuda. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. El que lo encuentra lo lee, se llama la canción. Amén. Entonces vamos a ver a lo largo de este tema cómo Dios nos deja algunos tips, ¿cierto?, de salud mental. Entonces lo primero que vemos en Mateo 11, 29 es que debemos aprender de Dios, perdón, de Jesús. Y de esa manera, una vez que nosotros seamos humildes, mansos y aprendamos a dejar nuestras cargas en las manos de Dios, vamos a poder hallar, ¿qué cosa? Descanso. Ustedes alguna vez, me imagino que han leído la oración de Ana, ¿cierto? Pero ¿han experimentado la oración de Ana? ¿Se acuerdan lo que le responde Ana al sacerdote cuando le pregunta que por qué estaba ahí medio ebria, ¿cierto? Y ella le dice, estaba derramando mi corazón. ¿Usted ha derramado su corazón al Señor alguna vez? Y cuando usted hace el ejercicio de derramar su corazón, ¿qué siente? Sí, automáticamente viene una paz, una tranquilidad, ¿cierto? Y de eso se trata, de que nosotros podamos aprender a dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. Entonces, esto se llama salud emocional. ¿Cómo administrar nuestra salud emocional? Y resulta que el Señor nos creó con emociones. ¿Jesús se emocionó alguna vez? Sí. ¿Jesús lloró? ¿Habrá sentido alegría alguna vez? Por supuesto. ¿Se habrá sentido enojado alguna vez? Claro que sí. Pero hay una diferencia. Lo primero que quiero decirles es que las emociones son sensaciones cortas e intensas. ¿Quién se ha emocionado el día de hoy? ¿Alguien tuvo alguna emoción, una sorpresa, alguna situación que le haya generado alguna emoción? Yanela, te pregunto, ¿en qué hora del día te emocionaste más o menos? Entre escuelas, eso es como las 11, ¿no? ¿Sigues emocionada? No. Exacto. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre una emoción y un sentimiento, que la emoción pasa, es rapidita, es cortita. Sin embargo, como esas emociones son cortitas y son intensas, esa intensidad hace que a veces reaccionemos de una manera que no es la adecuada. Y lo que Dios nos pide es que nosotros aprendamos a controlar esas emociones. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, muchos años atrás, yo le tengo miedo a los perros, pero lo he superado. Pero en esa oportunidad no lo había superado. Y me acuerdo que iba caminando con una amiga que la acompañaba a buscar a su hijita, y en la cuadra por donde íbamos había muchos perros. Entonces yo, sin pensar, de manera irracional, llegué y voy cruzando la calle.
y no me percaté porque yo iba mirando a que los perros no me fueran a atacar, que era mi miedo. Y voy cruzando sin mirar la calle y venía un auto. Entonces mi amiga me toma del brazo y me da una cachetada para que yo reaccionara y para que entendiera el peligro de mi reacción. A raíz de una emoción intensa, yo tuve una mala respuesta, tomé una mala decisión. Y eso es lo que tenemos que aprender. No es que no nos emocionemos, no es que reprimamos nuestras emociones, sino que tenemos que aprender a controlarlas. Y aquí vamos a ver algunos tips. ¿Ustedes alguna vez vieron un programa que ya no lo dan? Se llamaba Superhombre. Superhombre era que hacían investigaciones de distintos grupos de personas y analizaban. Este era un programa de salud. Y resulta que Superhombre fue a Loma Linda, a Estados Unidos, e hizo un estudio, una investigación sobre el grupo de los adventistas del séptimo día de Loma Linda. Y ustedes saben que los adventistas del séptimo día de Loma Linda llevan un régimen pro salud y utilizan los 8 remedios naturales, pero al pie de la letra. Yo me acuerdo que veía en ese programa a personas mayores caminando, subiendo lomas, pero como que sin nada. Practicaban el descanso adecuado, la alimentación saludable, ¿cierto? La temperancia, hacían actividad física y todo lo que nosotros conocemos. Y era una población muy longeva y libre de enfermedades. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos libres de enfermedades. Y resulta que cuando nuestra salud mental se ve afectada, todo nuestro ser integral también se ve afectado, especialmente nuestra salud física. Cuando nuestra salud física se ve afectada, todo nuestro ser integral se ve afectado, especialmente nuestra salud espiritual. Entonces está todo ligadito, no podemos separar la una de la otra. Si nosotros por alguna situación de la vida, ¿cierto?, nos sentimos estresados, irritables, con ansiedad, con depresión o con cualquier tipo de enfermedad de salud mental, aquí vamos a ver algunos tips para poder hacer frente a estas situaciones. Y principalmente tenemos 4 consejos, que yo quiero que ustedes pongan atención a estos 4 consejos. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha escuchado hablar sobre Daniel Goleman y la inteligencia emocional? Bueno, Daniel Goleman habla de que nuestra inteligencia emocional está en 2 focos. Es intrapersonal y interpersonal. Entonces, interpersonal tiene que ver con la forma en que yo me trato a mí mismo, la autopercepción, ¿cierto? Y la interpersonal tiene que ver con la forma en que yo me relaciono con los demás. Entonces, usted puede ser una persona muy exitosa, una persona con muchos estudios, una persona muy inteligente, con muchas habilidades, pero si usted no tiene inteligencia emocional, es muy difícil que sea una persona exitosa. Porque a lo mejor los compañeros de trabajo no lo van a tomar en cuenta, nadie va a querer conversar con usted. Si usted, por ejemplo, es jefe de un departamento, sus dirigidos no van a querer trabajar con usted. Ante una orden suya ellos se van a rebelar, no se van a identificar. Entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento de la forma en que debemos actuar. Otro punto importante es en relación a la búsqueda de ayuda profesional. Cuando usted ve que no tiene cómo hacer frente a ciertas situaciones porque no cuenta con las herramientas a lo mejor, es importante que usted busque ayuda profesional dentro de lo posible, porque el Señor también, además de dejarnos cosas en la naturaleza, ¿verdad?, además de dejarnos su palabra y el recurso de la oración, también dejó a personas capacitadas para distintas áreas. Otra cosa importante son los remedios naturales que ya los mencionábamos. Y quiero contar otro testimonio. Hoy día hay muchos testimonios. Resulta que
hace un mes aproximadamente, yo me di cuenta que andaba muy cansada, muy agotada. Entonces le dije a mi esposo en un momento, ¿sabes qué? Me siento mal, como que no puedo pensar con claridad, ando todo el día con sueño, pero era algo que me tenía desesperada. Y resulta que un día, sin que haya tenido relación con esta situación que me estaba pasando, decidí dejar de comer pan. Y esto fue hace como 2 semanas atrás, más o menos. Y dejé de comer pan. Y solamente por el hecho de haber dejado de comer pan, me cambió todo. Ya no tengo esa pesadez, ya no tengo ese agotamiento, no tengo como me sentía nublada mentalmente. Tenía que tomar decisiones en el trabajo, no podía, me quedaba pegada frente a la pantalla sin saber qué era lo que tenía que hacer. Y eso obviamente me tenía afectada, me tenía mal. Y yo le decía a mi esposo, me siento realmente mal. Y no era que me sentía mal solamente a nivel físico, también me sentía mal a nivel psicológico porque no entendía lo que estaba pasando. Y eso me tenía un poco angustiada. Entonces cambié el hábito del pan, que yo como mucho pan, y esta pesadez a nivel físico y mental cambió. Entonces es importante que podamos hacer caso de los remedios que el Señor nos dejó. Claro que es importante. Y el otro día yo reflexionaba y decía, ¿por qué nosotros, que sabemos desde hace años las cosas que podemos hacer, las cosas que están a nuestro alcance, que no tienen ningún costo? Porque tomar luz solar tiene costo, agua, alimentación saludable. Yo creo que es más caro comer otro tipo de comidas que frutas y verduras. El aire puro tampoco tiene costo. Caminar no tiene costo. Entonces, tenemos muchas cosas al alcance de nuestra mano y no las consideramos. Y ahí también el Señor actúa sobre el libre albedrío y nos permite tomar decisiones. Así es que el descanso, yo sé que hay muchas personas que son fanáticas al trabajo y descansan muy poquito, y eso también interfiere en nuestra salud emocional. Una persona que no descansa bien anda irritable, enojada, pelea con facilidad, ¿cierto? También genera dificultades a nivel emocional el permanecer todo el día sin luz solar. Ustedes saben que eso debilita la vitamina D que nosotros tenemos en nuestro organismo y a la larga genera también, por ejemplo, depresión, ¿verdad? Ustedes ven, los adolescentes prácticamente no quieren salir. En pandemia, eso fue un golpe para que los adolescentes realmente dejaran de tener ganas de hacer cosas distintas fuera de su casa. Así es que es importante que hagamos uso de estos 8 elementos. Y la cuarta y la más importante es la oración y la confianza en Dios. El orar, leer la Biblia, confiar en el Señor, es el elemento que más, es la práctica que más nos ayuda a combatir los problemas de salud mental. ¿Y por qué? Bueno, porque aparte está comprobado. Nosotros hablábamos el otro día del ejemplo de Daniel. ¿Recuerdan el ejemplo de Daniel? Que a pesar de todas las cosas que tuvo que vivir, o sea, yo no sé si alguien se imagina en el horno de fuego, en el foso de los leones. Sin embargo, Daniel, ¿cómo se mantuvo? Se mantuvo en pie, se mantuvo firme. ¿Y por qué? ¿Cuál era la práctica habitual de Daniel? Era la oración y la confianza en Dios. En esa época no había psicólogos, no habían libros de autoayuda, ¿cierto? Su confianza estaba puesta en Dios. Y de hecho, ¿cuál es la canción que cantan los niños? Daniel 3 veces oraba, ¿cómo era? Entonces, hasta el día de hoy nosotros nos acordamos y podemos leer en la Biblia la historia de Daniel, que es un ejemplo para nosotros en ese aspecto. Y también por eso les comentaba al principio el testimonio de María, cómo su mamá, gracias a la fe y a la esperanza en Dios y a la oración, ella pudo combatir su depresión. Y ella no recibió ningún otro tipo de ayuda.
No digo con esto que está mal que uno tenga problemas de salud mental, al contrario. En esta época es una epidemia y la salud mental en Chile, y yo creo que a nivel general, no da abasto, no da abasto. Entonces es un problema grande, un problema importante, y es algo que el enemigo también utiliza para que nosotros tomemos lejanía de la palabra de Dios. Cada puerta que nosotros abrimos en la que dejamos de depender del Señor, el enemigo tiene ahí el espacio para poder hacer sus fechorías. No tenemos que permitir eso. No tenemos que permitir. Y quiero que me acompañen a leer algunos versículos que hablan sobre qué podemos hacer, por ejemplo, son algunos consejos que aparecen en la Biblia cuando experimentamos ciertas emociones. Por ejemplo, si alguien me ayuda con Proverbios 14:29, y alguien que pueda buscar Efesios 4:26-27. El que lo encuentra, por favor, lo lea. Proverbios 14:29. 26 y 27. ¿26 y 27? Entonces, estos dos versículos nos muestran lo que nosotros debemos hacer, porque, por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo que nosotros utilizamos para la palabra necio? Coloquialmente, nosotros, ¿cómo le decimos a una persona necia? Tonto. Mi esposo, a mí no me gusta usar esa palabra. Sin embargo, la persona dice que es impaciente de espíritu, o sea, que se enoja rapidito, ¿verdad? Lo podemos considerar una persona necia. Y el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Nos podemos enojar? Sí. ¿Qué dice Efesios 4:26? Dice, airaos pero no pequéis. O sea, nos podemos enojar, claro, pero lo que no tenemos que hacer es reaccionar. Filipenses 4:6, Primera de Pedro 5:7. Gracias, Pabla. ¿Y Primera de Pedro 5:7? Amén. Entonces, miren, primero, ¿qué dice Filipenses 4:6? Dice que por nada, o sea, nada es nada. Por nada estéis afanosos. O sea, no te pongas ansioso porque ¿quién está a cargo de todo? Dios está a cargo. ¿Quién suple su necesidad? El Señor. ¿Quién lo viste a usted? El Señor. ¿Quién lo alimenta a usted? ¿Quién resuelve sus problemas? Dios. Y aún así a veces dejamos de creer o de confiar, ¿verdad? Y después dice, echando toda vuestra ansiedad. Dice, eche algo de su ansiedad o toda su ansiedad, toda la ansiedad. Yo en varias oportunidades he experimentado, a mí me gusta conversar con Dios así de manera como más informal. Entonces, por ejemplo, yo le digo al Señor, antes de iniciar, Señor, ¿cómo estás? Y yo empiezo a conversar y le cuento todo lo que me pasa, cómo me siento, cuál es mi preocupación, o si tuve algún mal momento, o lo que sea. Y empezamos a conversar y eso hace que mi corazón empiece a calmarse inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, cuando yo dejo mi ansiedad sobre el Señor, o sea, la sensación física que uno experimenta es inmediata.
cuando tenemos miedo. Este es un consejo para mí. A ver, ¿quién me repite Josué 1:9? No temas ni desmayes. Exacto. Y con esto yo me acordaba cuando estudiaba, yo trabajaba y estudiaba en la noche. Entonces me bajaba como a 3 cuadras más o menos de la casa, ahí en Portales, con el Rey. Y me bajaba y ahí justo en la esquina hay una cancha, una multicancha. ¿Sí? Era como un peladero, así, estaba rodeado de ligustrina. Y obviamente me daba miedo caminar por ahí a esa hora. Eran como las 11:30 que yo me bajaba de la micro. Y me iba cantando todo el trayecto hasta la casa, con miedo. Pero a medida que iba avanzando el tramo y que iba cantando, el miedo desaparecía y no me daba cuenta cuando ya llegaba a mi casa. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Dios nos acompaña. Dios nos acompaña y a veces nuestros temores, como les decía adelante, son irracionales. Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. ¿Qué dice Salmo 118, 24? Amén. ¿Quién es el motivo de nuestra alegría, de nuestra felicidad? ¿Por qué estamos aquí alabando hoy día el nombre de Dios? Porque gracias a Él y por todas las cosas que nosotros podemos ver que Él hace con nosotros, con nuestras familias, en nuestro trabajo, es un motivo de agradecimiento y de alegría para nosotros. Pero también tenemos un consejo para cuando estamos tristes. Entonces, cuando estamos alegres, alabar al Señor. Cuando estamos tristes, alabemos también al Señor. Proverbios 15, 13. Amén. El corazón contento hermosea el rostro. ¿Por qué? Porque uno anda de manera innata, ¿cierto? No se da cuenta y anda con una sonrisa en el rostro. Como lo que me comentaba esta chica ayer, María, que ahora veía a su mamá feliz. ¿Por qué? Porque su corazón ahora tenía un motivo de agradecimiento, un motivo de felicidad, y era que había conocido realmente al Señor. Antes ella no lo había conocido, pero ahora sí, y tenía unas prácticas que antes no las tenía. Entonces, hermanos queridos, cuando nos sintamos afligidos, apesadumbrados, angustiados, oremos a Dios y recordemos estos consejos que Él tiene para nosotros aquí. Si sentimos que no podemos, busquemos ayuda. Pero el Señor nos ha provisto de todo para que nosotros seamos felices. Echemos mano de eso. Tenemos todo a nuestro alcance. Vamos a orar. Bendito Padre, quiero dar las gracias, Señor, porque usted nos permite y coloca a nuestro alcance consejos, Señor, y elementos que nos ayudan en nuestra salud integral. Cuida de nuestra salud mental, Señor, que el enemigo no se aproveche de nuestra debilidad y que cuando nos sintamos, Señor, aproblemados podamos acudir a usted, porque sabemos que usted resuelve nuestras dificultades. Bendíganos, Señor, y que su Espíritu Santo nos acompañe. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.